La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Ocho de la mañana y 1 minuto. Señoras y señores, muy buenos días. Bienvenidos a Pensar Más con Rosa María Palacios a través de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Ya estamos conectados con todo Lima a través de Radio Santa Rosa, Chimbote, Radio Santo Domingo, Arequipa, Radio San Martín, Cusco, Radio Veritas, Ucayali, Radio Cepagua, La Convención, Radio Quillabamba, Puerto Maldonado, Radio Madre de Dios. Son las emisoras dominicas del Perú. Y luego también estamos en comunicación con Huánuco, Radio Huánuco, Ayacucho, Radio La Voz de Ayacucho, Puno, Radio Pública, Ancash, Radio Moro, Huancayo, Radio Cumbre, la radio del Arzobispado de Huancayo, Satipo, Radio Milenio y AM Tagua en todo el Perú nos pone a través de sus podcasts. Rosa María Palacios, muy buenos días. Muy buenos días, amigos, buenos días en todo el Perú, en el mundo donde nos escucha. Hoy día todo parece normal, hay internet, ¿no es cierto? No se cae Facebook, no gritan, no me peleo con la izquierda, todo va a ser normal. Pues bien, no todo es normal, tenemos un expresidente instalado en la residencia del embajador de Uruguay y han pasado, domingo, lunes, martes, miércoles, jueves. Parece que Alan García ha decidido cambiar, y ya son las paradojas de la vida, el impedimento de salida por el arresto domiciliario. Porque fíjense, él no puede salir de la casa del embajador del Uruguay. Pobre. O las cosas se le están complicando un poquito. Por eso, y pobre embajador de Uruguay, pero en fin, es su huésped, lo tiene que atender. ¿Por qué plazo? Indefinido. Imagínense ustedes que tengan un huésped por plazo indefinido. Complicado, ¿no? Como la embajada de Ecuador en Londres, por ejemplo, o como la embajada de Colombia en el Perú en tiempos de de Aya La Torre. Así que tener un huésped por tiempo indefinido, que no puede salir, no puede decirle, ándate una vuelta, hermanito, ¿no? Para que se ventile un poco el cuarto. No, tiene que quedarse adentro de la embajada. Va a convertir a Alan García en una persona, por su propia voluntad, sometida a un arresto domiciliario, que no se lo ha impuesto nadie. Ha canjeado, ¿no es cierto?, su libertad de movimiento a través de la ciudad y del país por un arresto domiciliario a cambio de no tener un impedimento de salida. Yo creo que a estas alturas, y viéndolo en retrospectiva, mal jugado. Alan García dirigió una carta a la opinión pública que merece ser comentada. Va a estar con nosotros el señor Juan Pari, que fue integrante de la mega comisión. Tenemos una respuesta larga por escrito de Sergio Tejada, que no está dando entrevistas, pero ha mandado en lo que respecta a su comisión, que está mencionada acá, una respuesta extensa. Pero hay que hablar primero de Uruguay. Uruguay es un país chiquito pero muy serio, de verdad, siempre lo ha sido, con instituciones políticas muy sólidas, con una tradición democrática, aunque también ha tenido problemas, como todos los países en Latinoamérica, de estabilidad política. Sin embargo, ha gozado ciertamente de una magnífica estabilidad política en los últimos 20 años y tiene en los últimos 3 gobiernos de izquierda, que han sido sumamente populares, hay que decirlo, aun cuando hoy ya el gobierno de Tabaré Vázquez ha perdido mucha de esa popularidad, lo que es normal en un desgaste ya de 3 gobiernos. O sea, estamos hablando de su primer gobierno, el gobierno de Pepe Mujica, y ahora nuevamente él. La vicepresidenta del Uruguay, que lo es ya por segunda vez, es la esposa del señor José Mujica, pero no por ser la esposa de José Mujica. Lucía Topolansky es una mujer que por derecho propio ha obtenido posiciones muy importantes dentro de la política uruguaya. Yo la conocí hace unos años en Argentina, en un foro, una mujer muy simpática, muy llana, muy simple, muy pragmática y tremendamente honrada, igual que su esposo, ¿no? De una honestidad intelectual que me pareció a mí fabulosa. Y dijo cosas interesantes ayer cuando se le ha preguntado por este tema. Dijo, tenemos procedimientos y nos tenemos que regir por consideraciones jurídicas, al margen de las amistades personales. Efectivamente, como dijo Julio María Sanguinetti, que es su adversario político, ella se adhiere a lo que ha hecho Julio María Sanguinetti. En primera instancia, algo así como, tenemos que conceder el derecho a recibir a la persona. Pero luego vendrá la evaluación. Y entiendo, dicho ella, que vamos a evaluar jurídicamente. Si la vicepresidenta del Uruguay te dice que están evaluando jurídicamente y también ha dicho que saben perfectamente quién es Alan García,
Eso lo ha hecho en otra declaración. Sí sabemos quién es Alan García. Bueno, si saben quién es Alan García y están analizando el caso jurídicamente, yo creo que van a tener, digamos, más consideración por los argumentos del Perú de los que tenían el sábado pasado, cuando Alan García se introdujo con la quiesencia del gobierno del Uruguay dentro de la embajada. Las cosas en Uruguay son más complicadas para Alan García porque yo no he encontrado ningún entusiasmo por darle asilo. ¿No? No hay una negativa tampoco rotunda, ni mucho menos. En algunos senadores sí, por cierto, sobre todo los del Partido Colorado, que le han enmendado la plana a Julio María Sanguinetti. También de Frente Amplio. Pero en general no hay entusiasmo alguno. Y son perfectamente conscientes, creo yo, de el problema que van a tener que enfrentar si aceptan que Alan García es un perseguido político frente al Estado peruano. La portada de hoy de La República dice que el gobierno evalúa no otorgar el salvoconducto. Sobre la materia, hay que decir que se pronunció el canciller y el vicecanciller diciendo que era obligatorio entregarlo, mas el presidente de la República no ha dicho nada. Y puede no decirlo, hasta que esté en esa situación, que sería lo más prudente. No va a dar ninguna respuesta hasta que no lleguemos a ese punto. La primera pelea es hoy dotar a los uruguayos de la mayor cantidad de información posible para que consideren jurídicamente si no estamos hablando acá de delitos comunes para los cuales no aplica el Tratado de Asilo. Pero quiero hacerles unos comentarios sobre la carta de Alan García, porque tiene dos frases que me parecen deliciosas, más allá de sus descargos, ¿no? Empieza la carta diciendo esto: como es fácil etiquetar, entre comillas, de corrupta a una persona difundiendo y repitiendo rumores para lograr reacciones emocionales, creo necesario recordar hechos que no se conocen o se olvidan. Bueno, díganme ustedes, ¿quién ha sido el maestro, el experto en etiquetar personas en el Perú? Alan García, la candidata de los ricos. ¿No se acuerdan de Lourdes Flores? La destruyó. ¿Qué provocó? Una reacción emocional. Es exactamente lo que él ha hecho con la pareja presidencial, la reelección conyugal, el cajero de Palacio. Esas son frases de él que las ha repetido y repetido y repetido y repetido frente a unos adversarios torpes y débiles como eran los Humala, que nunca le respondieron y que pagaron las consecuencias, ¿no es cierto?, de la reacción emocional que provocó Alan García. Y al final de la carta dice otra cosa que también me parece bien importante recordar, porque parece que tiene, como se llama en psicología, ¿no? Se ve a sí mismo, en un tema de narcisismo, está hablando en espejo. Así dice: se usa abusivamente los procedimientos penales para humillar a los adversarios políticos. ¿Qué ha hecho el APRA? Por favor. O sea, ¿quién ha utilizado abusivamente a lo largo de su historia y sobre todo en los últimos 10 años los procedimientos penales para humillar a sus adversarios políticos? A los que ellos declaran sus adversarios políticos, uno ni se entera. Y si los digo, digamos, a confesión de parte, ¿eh? Yo también he estado en su lista. Utilizan los procedimientos penales para generarte un problema en fiscalía, para que gastes tu plata en contratar abogados, defenderte y lograr que fiscalía te archive todo. Hoy día, justamente en Twitter, está informando Pedro Cateriano que después de 2 años de investigación del satélite, se les ha archivado a todos la investigación porque nada hay. Pero como dice él, ¿quién le pide disculpas a todos los oficiales de las Fuerzas Armadas, sobre todo de la Fuerza Aérea, a todos los que trabajaron en el CONIDA, limpiamente, buscando una mejor solución para el Perú? ¿Quién le pide disculpas a la Embajada de Francia por todos los insultos en el Congreso? Al embajador de Francia, al señor Maurice, que ya se fue, ¿no es cierto? Al Estado francés. O sea, acusaron a todos, Luciana León a la cabeza, una y otra vez. Y reabrían acusaciones una y otra vez durante 2 años. ¿Quién, por el amor de Dios, ahí voy a volver a leer la frase, usa abusivamente procedimientos penales para humillar al adversario político? ¿Quién? El APRA. Esa es una cosa increíble. No conozco otro partido que haya utilizado esa estrategia sistemáticamente contra todos los gobiernos, contra el gobierno de Toledo, el suyo no, por supuesto, y contra el gobierno de Humala.
Esa ha sido su práctica constante. Participar y participar en investigaciones que luego terminan en nada. O utilizan, cuando estaban en el poder, utilizaban a procuradores del Estado para denunciar a personas naturales. Porque sí, y te metían en las investigaciones que querían. ¿O no? O no me va a contar a mí eso el señor García. ¿Quién hacía eso? ¿Quién ha hecho eso en el Perú? Siempre. Los apristas. Y sobre todo el señor García, por órdenes e instrucciones de él. Amenazando siempre con comisiones investigadoras que han utilizado durante décadas como mecanismo para atacar a sus adversarios políticos y exculparse, y lo pueden ver en la carta de Alan García, exculparse, ¿no es cierto? Entonces, eso para mí es clarísimo. Voy a leer, hace 14 horas lo publicó Pedro Cateriano, dice: la Fiscalía confirmó el archivamiento definitivo de la denuncia por la compra del satélite Perú-SAT-1 a Francia. Pregunta: ¿los denunciantes pedirán disculpas a los oficiales de la Fuerza Aérea del Perú y a los funcionarios del Ministerio de Defensa acusados malévolamente por el Congreso fujiaprista? A ver, ¿dónde está García? ¿Dónde está García diciendo que se abusa de procedimientos penales? O sea, eso es muy, muy importante. O sea, ¿quién abusa de procedimientos penales? Y hablemos del abuso de la inmunidad parlamentaria. Mauricio Mulder parece que ya perdió el norte, pero qué pena, porque era un buen parlamentario, pero ya está perdiendo completamente el norte, pero completamente. Anoche le ha dedicado unos insultos a Augusto Álvarez Rodríguez, que les voy a leer, porque ya son casi, o sea, no sé si te dan risa o te dan pena, ¿no? Porque ya no puedes entender, ¿no? O sea, a ver, Álvarez Rodríguez le dice así: cobraste $1.000.000 en mayúsculas, ¿ah? $1.000.000, pucha. Ojalá que me preste, caracho, no, yo no los vi nunca. De la dictadura de Fujimori. Cobraste $1.000.000 de la dictadura de Fujimori. Fuiste su funcionario 10 años. ¿Qué tal pan con mango en la cabeza del señor Mulder? Pero en fin, cobraste, o sea, como si él, personalmente, Álvaro, cobraste $270.000 de Odebrecht en IPIS y les cobraste por conferencias que no te acuerdas. Tienes el cuajo de insultar, farsante. A gritos, mayúsculas. Ya, completamente fuera de sí, pobrecito. ¿Qué estará pasando el pobre? Bueno, tener que lavarle la cara a su líder es terrible, ¿no? Pero primero ya se ha explicado 100 veces. En el año 2012, 2013, IPIS organiza un concurso, y lo organiza hasta ahora, todos los años hay el concurso, un concurso de periodismo, y le pide auspicios para pagar los premios a distintas empresas, a la Universidad Católica, Movistar, Odebrecht, el que pasara por la puerta. Y efectivamente, para pagar los premios, se consiguió el auspicio de Odebrecht. En el año 2012-2013, el auspicio de... No es que el señor Augusto Álvarez haya recibido un centavo, porque ni postuló al concurso, ni ganó al concurso, ni fue jurado del concurso. Y sobre los $1.000.000, francamente, esto es muy gracioso, ¿eh? Pero en fin, yo no los vi, me hubiera encantado. Soy amiga de Augusto hace muchísimos años, me hubiera encantado que me cuente dónde está el $1.000.000. Pero en fin, Augusto le ha contestado esta mañana y de nuevo quiero leerles la respuesta, porque acá está pues el tema del abuso de las etiquetas, que en el APRA es normal. Mulder me difama con mentiras, es lo que dice Augusto Álvarez. Yo quisiera querellarlo, pero no puedo, pues él goza de inmunidad que usa como impunidad. Si está seguro de lo que me acusa, le exijo me demande y que la justicia resuelva. No hacerlo sería cobardía como la que su jefe, que usa a Uruguay para correrse. Entonces, vamos de nuevo al tema central. ¿Quién utiliza mecanismos de amedrentamiento, de etiquetado, de insulto permanentemente? Y acá les he puesto dos casos esta mañana. El caso de Augusto Álvarez y el caso de Pedro Cateriano. ¿Quién utiliza procedimientos penales para abusar sistemáticamente de los adversarios políticos y humillarlos? ¿Quién? Pero si a las pruebas o sea, además, si yo convoco a todos los que han sido, digamos, denunciados en fiscalía y luego archivado el caso, derivados de acciones del partido aprista, miren, es interminable.
Lo que pasa es que los que somos abogados estamos requete acostumbrados y no nos molesta en nada porque... Y o no sea, se asustan. en absoluto. Porque a un civil que no sabe, Los matas de susto. sí uno se Y así los asusta. asustan, pues así amedrentan. Ujú. ¿Ya? Y yo les dije claramente el 2010, cuando comenzó una investigación que me involucraba a mí, a través de mi esposo. Le dije, ¿ustedes quieren asustar a un médico con un estetoscopio? A mí no me van a asustar pues, con un juicio. No sean ridículos. Continuaron, todo se archivó porque todo tenía que archivarse. Pero dirigieron una campaña mediática de cientos de portadas, ¿ah? Todo el 2010, dirigida por Alan García, con objetivos bien malévolos, ¿no? Y esto en medio de la campaña por apoderarse de Canal 4 nuevamente, donde yo trabajaba. O sea, malévolos completamente. Así que a mí no me vengan a hablar acá de malicia, que yo conozco bien cómo es. ¿Quién ha utilizado las etiquetas? ¿Qué? Por eso cuando yo le puse el candidato de los narcos en las últimas elecciones, yo me refería estrictamente a las conmutaciones de pena e indultos otorgados a narcotraficantes por Alan García. ¿Cómo no lo iban a querer? Yo, si hubiera sido conmutado por Alan García, por supuesto, por el narcotráfico, votaba por él de todas maneras. Y no los indultaba porque en narcotráfico no puedes indultar, tienes que conmutar. Pero hasta los cabecillas conmutó. A todos les rebaja las penas. Ah, el Poder Judicial te dio 15, yo te doy 5. Pues ya está. Listo. ¿Por qué? Porque entre yo y Dios nos comunicamos y ya. Le cambio la condena a todo el mundo. 30% de los condenados del Perú tuvieron un cambio de condena de mano del presidente de la República. Nunca se ha visto una cosa igual. Nunca. ¿Ah? Que fue la misericordia presidencial, qué sé yo. No sé. Entonces, ¿quién ha puesto etiquetas a todo el mundo? Alan García. Alan García. Que sus víctimas después salían con él ya es otra cosa. Yo no respondo porque Lourdes Flores después regrese con él después de que le zampó la etiqueta la etiqueta de la candidata de los ricos en las elecciones del 2006 y la sacó, perdón, del 2001 y la sacó de la carrera para colarse él contra Toledo. Con la candidata de los ricos y la candidata de los ricos y la candidata de los ricos y con propaganda a nivel nacional de la candidata de los ricos, desleal completamente. Pero completamente desleal. O sea, no es una competencia leal, ¿no es cierto?, etiquetar a tu adversario y demolerlo con una mentira. En eso estamos de acuerdo con García. El problema es que él hace eso. Él hace eso. Bueno, podemos revisar su carta un poquito, ¿no? Va a venir el señor Juan Pari, pero primero dice, es muy divertido, que el fiscal Antonio Peláez, su causa en realidad, el 2013, máxima autoridad del Ministerio Público, ¿no es cierto?, inició de oficio, claro, porque él se lo pidió, después de que había armado todo, ¿no es cierto?, una investigación por presunto enriquecimiento ilícito. Y durante un año analizó e investigó cada uno de mis ingresos que él armó, absolutamente armados, desde el 2012. Lo investiga Peláez cuando ya estaba listo, cuando ya tenía todos los recibitos, todos los contratitos armados de las, ahora según él son 30, ya no sé cuántas conferencias son, 39, porque va subiendo, ¿eh? Cualquier día son 45, porque primero fueron 18, después fueron 24, después fueron 34, creo que estamos en la 36, ¿ya? Y el único bien inmobiliario que poseo, formalmente, o la casa de Chacarilla, ¿quién se la quedó? Su esposa, con la que tiene separación de bienes, pero ese bien era de él, o lo adquirió del aire. O sea, ese inmueble y el departamento en París son fruto de su primer gobierno. Está prescrito, ¿no? Son los bienes prescritos, no proscritos, sino prescritos. Pero por supuesto que los adquirió. Entonces, él dice, en el 2013, dicen, no se ha demostrado existir enriquecimiento ilícito, incremento patrimonial o lavado de activos. Claro, si yo digo que en 24 meses he ganado $1.200.000 dando charlas internacionales, y luego que he vendido más libros que Mario Vargas Llosa, y luego que mi sueldo de presidente y que todo lo sumo, me puedo comprar una casa en San Antonio, Miraflores, grande, bonita, de 2 lotes en realidad, enorme, y digo que sí me alcanza, claro, no me alcanza ni para comer, pero para la casa sí me alcanza, claro, y las cuentas son del gran capitán, y el perito que te hace la evaluación es aprista con carnetizado. Obviamente, pues, no hay nada. Todo el mundo sabe que la familia Peláez, los hermanos Peláez son apristas.
¿De qué investigación independiente podemos hablar? Esa investigación daba risa. En esa investigación, para que se hagan una idea, era procurador el señor Arbizú, ¿no sé? Julio Arbizú. Y se dio cuenta claramente de la propia declaración de García que habían por lo menos en ese entonces 3 conferencias donde el que pagaba había sido contratista del Estado durante el gobierno de García. Y él pidió una investigación por colusión. Y el señor Peláez le archivó la solicitud de Julio Arbizú, procurador de anticorrupción, en una semana. ¿Qué vocación investigatoria había? Ninguna, pues. Luego vino la megacomisión de la que va a hablar Juan Pari, donde dice que efectivamente no se ha encontrado ningún indicio de prueba de enriquecimiento ilícito patrimonial de Alan García, que según él, esa es la conclusión de la comisión. Y eso es mentira. Pero absolutamente falso. Qué bestia, este es mitómano, se cree sus propias mentiras. Primero, en esa comisión, de la que vamos a hablar hoy largo, el señor García se presentó diciendo que no tenía nada que temer, estupendo, maravilloso, regio, y después planteó una acción de amparo para que se anule su testimonio. Porque cuando saca el tema de los narcoindultos, sus respuestas eran un papelonazo. No sabía nada, no tenía... Bueno, muy bien. Entonces, el Poder Judicial le da la razón. Y dice que la comisión tiene que citarlo prácticamente con todas las preguntas que le van a hacer por delante. O sea, comienzan a restringir todas las facultades de la comisión investigadora como no se ha restringido nunca. Cierto, Tejada ya había renunciado en 2015 al Partido Nacionalista. No es que tuviera un gran partido de traje, perseguía a García. Sergio Tejada no está dando entrevistas, ahora trabaja en el sector privado, pero ha mandado una carta larga, que tengo acá delante mío, y que es muy interesante, ¿no es cierto? Señalando varias cosas. La primera es estas famosas conclusiones, ¿no? Lo que dice la información exacta es lo siguiente, y esto es tomado del informe en la carta de Sergio Tejada. El análisis de la información contenida en las declaraciones juradas, nada más que en eso, de ingresos de bienes y rentas presentada por el investigado, revela que la variación patrimonial y el gasto económico personal por el periodo 2006-2011 habrían sido cubiertos con sus ingresos netos. Periodo mientras era presidente, ¿ok? Pero inmediatamente se añade, y eso lo omite Alan García, en el examen realizado se ha podido apreciar los siguientes aspectos relevantes al investigado y personas vinculadas que podrían mostrar indicios razonables en la determinación del enriquecimiento ilícito y otros ilícitos. Así es. Y García, como dice Tejada, buscó en todo momento evadir las investigaciones del Parlamento. Presentó en el 2013 una acción de amparo. Y voy a leerle lo que dice exactamente la carta. El expresidente solicitó con este recurso que se anulen todas sus declaraciones e incluso que yo sea retirado de la presidencia de la comisión. A él le encanta controlar, pues, quién es fiscal, quién está en dónde, ¿no? Si bien no fui retirado, sus declaraciones sí fueron anuladas y con ello todas las responsabilidades que se derivan de estas. Cabe mencionar que el proceso de la acción de amparo tuvo muchas irregularidades en el Poder Judicial y que una de las personas que tuvo el voto dirimente que finalmente anuló las investigaciones era muy cercano al investigado, como advirtió en su momento la prensa independiente. O sea, la comisión, la megacomisión, sí le encontró responsabilidades. ¿No es cierto? Y luego hay una serie de cosas que dice interesantes el señor Tejada, vinculadas efectivamente, es una carta dirigida a la República Oriental del Uruguay. Igual a que la carta que ha dirigido Ollanta Humala y otras personalidades, los parlamentarios de Frente Amplio están yendo a Uruguay, contradiciendo efectivamente a Alan García y a, como dice Tejada, su voluntad de evadir la justicia, que es una constante en la vida de García Pérez. Y que eso le ha hecho un gran daño al Perú, ciertamente, porque debilita el sistema de justicia y ha generado un halo de impunidad, que es lo que provoca la indignación ciudadana. Vamos a la pausa y regresamos con mucho más. Y vamos a seguir hablando punto por punto. Ya llega el señor París, está cerca, está en la congestión. Claro, porque mire, su primer punto es que Peláez lo exoneró. Perdido. Mega comisión, no dijo nada de mí. Falso. Y el tercer punto es que la comisión Lavallato de Rosita Bartra, ¿no es cierto?, lo ha exonerado. Y dice que
En este parlamento solo tiene 5 congresistas. Lo que no le dice a todo el Perú es que esos 5 congresistas son aliados del fujimorismo. ¿No es cierto? Y que tenían como consigna retirarlo de la investigación. Luego, antes de ir a la pausa, dice cosas también bien interesantes. Dice que el fiscal Pablo Sánchez le ha archivado todo, lo cual no es cierto, pero que sus subordinados jerárquicamente, fiscales de inferior categoría, no le hacen caso. Los fiscales no son de inferior o de mayor categoría. Reitero nuevamente, no hay una relación de subordinación jerárquica. Los fiscales son autónomos. Él siempre ha creído que controlando al fiscal de la nación, controla la fiscalía entera. Cree que controlando a Chávarri, que sí lo tiene en el bolsillo, ¿no es cierto?, controla a la fiscalía entera, como ha controlado a todos los fiscales anteriores. Ya no, pues señor García, hay un grupo de fiscales en el Perú que decidió que tenían autonomía. Y usted, yo y todo el Perú podemos discrepar de sus decisiones, pero no podemos decir que están subordinados a la decisión del fiscal de la nación. Hay que ser muy ignorante para decir una barbaridad así, ¿no? Y luego dice que Odebrecht nunca lo ha mencionado. Eso es absolutamente falso. Odebrecht ha dicho que le han dado plata a la campaña de García. Él dice que sin mi conocimiento. No lo sabemos. Y ha dicho una y otra vez, Barata sabe. Pregúntenle a Barata. Barata es el que sabe todo lo de Perú. Marcelo Odebrecht no tiene por qué saber lo que pasaba en corrupción en 15 países. Ya con Brasil tenía bastante, pero tenía encargado a Barata. Barata sabe. ¿No es cierto? Y finalmente la sexta, lo de la conferencia. ¿No es cierto? Él dice que él no sabía que le pagó Odebrecht. Por favor, lean la columna de Gustavo Gorriti de ayer. Buenísima. Donde demuestra claramente que no había forma que no supiera, pues. Si el señor Espinola se enteró que tenía que pagarle, como testaferro, recién en julio. En julio. ¿No es cierto? Y la conferencia era de abril. No pone las fechas de la conferencia, ni de los contratos, ni de nada en su carta. Se olvidó todo. Todo. Es clarísimo que es un acto fraguado. Fraguado. Bueno, vamos. La carta tiene 9 puntos, ya me toca el octavo. Pero vamos un ratito a la pausa y rezamos con más. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. La mañana con 31 minutos, señoras y señores, usted está a través de la red Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Rosa María. Bueno, y hay que decir también, seguimos hablando de la carta de Alan García, que dice que ha habido una especie de conjura, ¿no? Y que Migraciones ya sabía que le iban a poner y eso lo ha exhibido el abogado de Alan García, que le iban a imponer una medida de impedimento de salida antes de que se le impusieran, lo cual demuestra que ya estaba todo decidido por el gobierno, además. Hay que decir varias cosas. El Ministerio del Interior ha explicado esto hasta el cansancio. Primero, él ya tenía una citación para discutir esa materia. No era una novedad. Segundo, un funcionario de un rango bastante bajo le envía un memo a Tumbes. No sale de la Dirección General de Migraciones, es a Tumbes, diciendo, ojo, les advierto que esto se está discutiendo. Nada más. No están diciendo, no sale Alan García. Ojo. ¿Por qué? Porque después se les escapa. O el señor Alan García planeaba escaparse. Y le avisan que no se puede escapar porque ya en Tumbes saben que le van a dar un impedimento de salida. Ya estaba citado para discutir esa materia. Lo único que está haciendo la policía es avisar que el señor está citado para discutir esa materia. Si no se la dan, no pasa nada. No, ahí está la prueba, ¿no? No hay ninguna prueba. Está advirtiendo a Tumbes que el señor ha sido citado para discutir esa materia. Nada más. Y luego se nos informó, dice, que en la siguiente audiencia, la número 50 de su vida, mentira, el 19 de noviembre se aplicaría una medida de detención preliminar en la propia audiencia, para luego extenderla como detención preventiva por 36 meses. Primero, el señor Alan García no está en etapa preparatoria, está en etapa preliminar. En efecto, solamente podría aplicársele una medida de detención preliminar, pero tendría que solicitarla al juez, el señor fiscal. Eso es un acto regular en el procedimiento peruano. Luego tendría que cerrar la etapa preliminar y pasar a la preparatoria, y ahí recién podría pedir la detención preventiva, como ha sucedido en el caso de Keiko Fujimori. Esta declaración de García hay que leerla de varias maneras. La primera, si fuese verdad,
Entonces el señor tiene espías en el Poder Judicial, espías en el Ministerio Público que trabajan para él. Tiene elementos en el Ministerio Público que trabajan para el APRA, que le dan información. ¿O no? Sigue controlando personajes, funcionarios dentro del Ministerio Público. Si es que fue la verdad. En segundo lugar, habrá que decir que eso no es una emboscada inaceptable. Esa es la justicia en el Perú. Lo de la conferencia es inexplicable. Absolutamente inexplicable. Tan inexplicable que ustedes le veían la cara el sábado en la tarde cuando lo trataba de explicarlo. Y él tuvo que aceptar que Odebrecht le había pagado, pues. Ya no le quedó más remedio, porque seguir insistiendo en que Odebrecht no le había pagado era hacer el ridículo. El señor Espinola no ha tomado conocimiento de estos hechos, sino hasta 2 meses después de dictada la conferencia. El señor Grillo le dice en una comunicación que el señor García ya ha dado conferencias ante ese foro gratis. Gratis. Díganme ustedes cómo pasas de gratis a $100,000. No me pregunten. Gratis a $100,000. Bueno, entonces el señor Grillo le dice, te damos la oportunidad de ganarte $15,000 por hacernos la gestión. ¿Qué tanto interés de Odebrecht de gastar en total $115,000 en esta gracia de favorecer a Alan García? Recordemos que esto se hace en el 2012 y que constituyen actos preparatorios para que el 2013 el señor Peláez lo investigue. Y el día, tengo tantas conferencias, me puedo comprar la casa, remodelarla y todo lo que hizo. Bueno, solamente se compró una casa, la requete remodeló. Que eso es carísimo. Así es, y no nos ha contado en su carta con qué plata vive en Pintor Rosales en Madrid. Porque si alquila un piso ahí, ahora nos va a decir que alquila una choza, o que alquila un cuartito. Si alquila un piso en Madrid, como alquila un piso en Madrid, díganme ustedes con qué plata lo paga. El señor no tiene trabajo. No trabaja. Como dice San Pablo, el que no trabaja no come. ¿Cómo come este señor si no trabaja? Yo me lo encontré en Nueva York y está en un super hotel con su esposo y su hijo. Su esposa no, su pareja y su hijo. Ningún problema, los he visto pasear por el Metropolitan, yéndose al teatro, en un super hotelazo con vista a Central Park. ¿Con qué plata, señores? Como me dijo alguien, un peruano me dijo, con la tuya. Ese es el problema, pues el señor tiene signos exteriores de riqueza que no puede fundamentar. Va y viene a Madrid en primera clase, muchísimas veces al año. ¿Y eso quién lo paga? Eso no lo paga el aire, pues. Mantiene casa abierta en Lima, mantiene casa abierta en Madrid. Tiene signos exteriores de riqueza que no son justificados porque, de nuevo, él mismo ha reconocido que su actividad de conferencista o de cuentista, como dice Augusto Álvarez hoy día, súbitamente terminó después de la investigación del señor Peláez. Porque ya pues había bajado, ya no era un expresidente nuevo. Entonces, ¿de qué vive ahora? ¿De qué vive? Si la casa en Chacaría se la entregó a Pilar Nores, ¿de qué vive? Todos nos rompemos la cabeza. Y lo hacemos también, por cierto, con todos los demás, ¿ah? O sea, yo me encantaría saber quién paga la clínica Centenario, ¿no es cierto? ¿Quién mantiene la casa de 5.000 metros cuadrados en la estancia? Todo eso nos encantaría saber. No 5.000, 1.500, $5.000 mensuales valía. $5.000 mensuales. ¿Quién paga eso? Sus hijos, los hijos de Fujimori. O sea, acá todos estos personajes públicos nos hacen las cuentas del gran capitán. Porque de verdad que no suma, pues. No suma. Entonces, hay que tener claridad respecto de esto. El señor Alan García tiene signos exteriores de riqueza que no se condicen con la recepción de una pensión de expresidente. Y lo que acumuló a través de sus conferencias, según él, lo gastó para comprarse la casa en San Antonio. Entonces, ¿de dónde sale el resto de la plata? Y que se sepa, nunca ha trabajado, ¿no? Que se sepa, nunca ha marcado tarjeta. Ni nada No. Eso, Sí, ha marcado tarjeta como presidente 2 veces. O sea, el Estado remunera magramente. Para el nivel de vida que él tiene, magramente. Es una persona que ha tenido 6 hijos y no los mandó a estudiar en un colegio público. O sea, los signos exteriores de riqueza de Alan García, lo mismo pasó en su primer gobierno. No permiten asegurarle a nadie que efectivamente está viviendo con lo que recibe sus rentas. Porque ¿qué rentas tiene?
¿Qué rentas tiene Alan García? Él dice que tiene un solo inmueble en este mundo, en Lima, en el que vive. Ya pues, entonces, ¿de qué le renta? Su cargo de profesor en la Universidad de San Martín, donde no dicta clases. ¿Y le pagan? Eso es lo que él dice, su mecenas, el señor Chan. Pero vive en Madrid. ¿Cómo haríamos? O le sigue pagando por cada vez que viene a Lima y pone un pie en la universidad. No hay forma, porque va cambiando. Lo que pasa con los cuentistas es que van cambiando el cuento, pues, ¿no? No se acuerdan que ya dijeron una cosa antes. Ya estamos con Juan Pari acá. Él es ex congresista de la República, presidente de la Comisión Lavallato y también, no se olviden, integrante de la mega comisión a la que tanto odio le tuvo efectivamente Alan García. Gracias por estar con nosotros, congresista. Muy buenos días, Rosa María. Bueno, el señor García dice que a la comisión, la mega comisión, esta es una carta pública a la opinión pública, dice claramente que la mega comisión, bueno, lo exoneró de todo. Dice que la mega comisión tuvo como conclusión textualmente lo siguiente, dice: no se ha encontrado ningún indicio o prueba de enriquecimiento ilícito patrimonial de Alan García. Exonerado por la mega comisión. Sus enemigos lo exoneraron. ¿Qué podemos decir de esto? Es irónico cómo toma la información y toma los hechos del señor García. Hay que recordar que el señor García presentó una acción de amparo para invalidar todos los contenidos de la mega comisión. Pero ahora no, él subraya y hace válido ese contenido porque le favorece. Ya pues, ¿lo invalidó o no lo invalidó? O sea, él invalidó todo. Dijo, no, aquí se hizo un mal proceso, que etcétera, etcétera, y sacó Buen su acción de amparo. argumento, buen argumento. Claro, si lo invalidó esto tampoco vale. Así es, eso es el hecho que hizo el señor García y ya está, ¿no? Ahora, sin embargo, el señor Sergio Tejada ha mandado una carta ayer extensa diciendo que esto no es cierto, que este es un párrafo incompleto, que se señala en el mismo documento que no se ha encontrado indicio o prueba de enriquecimiento ilícito en el periodo 2006-2011 respecto de sus gastos personales, pero que sí hay muchas referencias de la posibilidad de un enriquecimiento ilícito. O sea, se lo dice el informe. Sí, así es el informe. Entonces, el señor García es un malabarista en estas cosas. Si él no tuviera ningún problema, no se hubiese preocupado de que si lo citaron o no lo citaron, si hay el tema, si se utiliza o no se utiliza la sentencia de Tineo Cabrera, se hubiese preocupado por los contenidos. La famosa sentencia Tineo. Todos los apristas se presentaban en la mega comisión con la sentencia Tineo. La sentencia Tineo del Tribunal Constitucional, en efecto, establece algunas particularidades para las citaciones, efectivamente. Pero estos querían que les manden, miren la paradoja, querían que les manden todas las preguntas por delante y toda la documentación sobre la cual se iba a preguntar. Voy a hacer un cuarto. Y en efecto, el abogado de Alan García fue a analizar todo el material de la comisión. ¿Se acuerdan el show que montó? Muy bien. Investigue, le dijeron, lea pues todo lo que hay. Igual invalidaron el testimonio de García. Porque lo que no soportaba García, y hasta ahora no perdona, creo, es el escándalo de los narcoindultos. Y obviamente ustedes sí encontraron responsabilidad en obra pública. Claro que la encontraron. Así es, y en el informe que ellos, los apristas, bloquearon para que se discuta, que fue el informe de Lavallato. Primero bloquearon dentro de la comisión, cercenando todo lo fundamental del informe, a la cual, que es un tema casi raro que sucede en el Congreso, que el presidente de la comisión tenga que presentar un informe de minoría. Claro. Ya, porque si no se perdía todo. Se perdía todo. Pero sin embargo, el hecho de que exista un informe de minoría obligaba a que ese informe de minoría también sea sustentado en el Pleno. Hecho que no querían que ¿Nunca se logró? Sí, nunca se logró. ¿Nunca se logró? Pero sin embargo, ese informe indica... No, hay que decir varias cosas. La Comisión Tejada presentó varias acusaciones constitucionales contra Alan García y Víctor Andrés García Belaúnde nunca las quiso ver en la subcomisión de acusaciones constitucionales. Nunca. Estaban ahí y estaban congeladas. Usted trató de presentar el informe Lavallato y le sacaron toda la parte que no les convenía y dijeron, usted presente su informe en minoría. Y nunca pudo ser debatido en el Congreso, que según García controlaba Humala, que ya no controlaba nada, que controlaba García. Entonces, ¿de qué estamos hablando?
Y cuando hablamos de comportamiento de partido aprista, no es solamente ese periodo, sino en otros periodos. O sea, el control y el manejo de Congreso por parte de ellos era no solamente para blindar la gestión de García, era inclusive para blindar las gestiones de otros presidentes y de otros involucrados en el caso. Tenemos el informe, hay un informe de fiscalización dado todavía en el 2006. El de Reyardo. No, anteriormente hay otro informe. Cuando lo preside esta comisión el señor Velázquez Quesquén, hay un informe de fiscalización donde llega a las mismas conclusiones que llega después en el otro informe del 2008, que simplemente no pasó nada, que es un proyecto modelo. Estamos hablando de Interoceánica. Y de Interoceánica. ¿Sí? Sabemos ahora que existen los 20 millones, sabemos los sobrecostos. Todo se ha develado. Pero sin embargo, ellos defendieron las acciones del señor Toledo y defendieron las acciones del señor Kuczynski. Ahí está la intervención, ahí están los votos, ahí están las posiciones. Claro, porque es que en realidad no estaban defendiendo ni a Toledo ni a Kuczynski, estaban defendiendo a Odebrecht. Estaban defendiendo a Odebrecht y el sistema de corrupción. Exactamente, estaban defendiendo otra cosa, estaban defendiendo un negocio. Y cuando se bloquea el informe que presentamos nosotros en la comisión de Lavallato, era tampoco, no la defensa del señor García. Ahí hicieron un bloque y defendieron las cosas y las imputaciones que existían en Humala, las cosas y las imputaciones que existían en Toledo. Por eso votaron en forma conjunta, en bloque. No votó solamente el señor Müller. No, todos. No, todos votaron en bloque. Eso fue votación concertada. Concertaron delante de mi persona. Yo los veía ahí concertando y cómo cocinaban los votos y en bloque. Eso sucedió, y hay una intervención que salió la grabación de señor Müller cuando él empieza a abogar por todos, pidiendo de que no se levante el secreto bancario de mucha gente, ¿ya? Entonces, que no se levante el secreto bancario de Maiman, por ejemplo. ¿Eso pidió Müller? Sí, está grabado. ¿Qué? Y entonces no es la defensa solamente del APRA, sino es la defensa del sistema. Del mecanismo de sustentabilidad. Tenemos que ir a la pausa y regresamos. No se muevan, que esto es mejor que serie de Netflix. Ya regresamos. ¿Ah? Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. 8 de la mañana con 48 minutos, estamos en A Pensar Más con Rosa María Palacio a través de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. En Lima nos escuchan a través de Radio Santa Rosa, Chimbote a través de Radio Santo Domingo, Arequipa Radio San Martín, Cusco Radio Mérida, Ucayali Radio Cepagua, La Convención Radio Quillabamba, Puerto Maldonado Radio Madre de Dios. También nos escuchan en Huánuco a través de Radio Huánuco, Ayacucho Radio La Voz de Ayacucho, Puno Radio Pública, Ancash Radio Moro, Huancayo Radio Cumbre, la Radio del Arzobispo de Huancayo, Satipo Radio Milenio y AM Tagua nos pone a través de los podcasts en todo el Perú. Rosa María. Bueno, y acá seguimos conversando con el congresista Juan Pari, ex congresista. Debe haber sido muy frustrante, congresista. Usted termina su mandato en julio del año 2016 y en diciembre de 2016 Odebrecht confiesa todo. O casi todo, no confiesa todo, pero confiesa lo suficiente para llegar a un acuerdo con Suiza, con los Estados Unidos y también un acuerdo en el Brasil. El inicio de un acuerdo en el Brasil. Y ahí saltan muchas de las cosas que usted sabía. ¿Qué dijo cuando salió la confesión de Odebrecht? Pues si yo hace 6 meses dije todo esto, nadie me ha hecho caso. Claro, o sea, las pistas estaban ahí. ¿Era evidente que estaban ahí las pistas? Sí, o sea, el tema es que hay que ver las cosas como un sistema. ¿Ya? Porque si lo que quería arrinconarse a la comisión y también la última comisión, porque ahí hay un truco que se ha hecho adrede a nivel de Congreso, es decir, investíguese las coimas. Uh-huh. Y entonces la coima es un tema de orden penal. Uh-huh. ¿Ya? Pero una coima no es solamente la dación de la plata al funcionario corrupto. Una coima es una transacción donde recibe la plata el corrupto, pero frente a eso hay toda una contraprestación. Hay todo un elemento donde el Estado es desfavorecido, donde el Estado, ¿cómo se llama? Tiene que asumir, es el agraviado.
¿ya? Entonces, cuando uno agarra la otra pista, esos contratos, cómo desfavorecieron al Estado, uno empieza a inferir, aquí han habido cosas raras. Claro, usted dijo, oscuras. vamos a hacerlo al revés. Así. Analicemos la ejecución del contrato. O sea, Así es. y ahí vamos a encontrar que esto no está regular. Es decir, si una obra costaba 5, no puede costar 500 al final. O sea, algo pasó. ¿No es cierto? Y no solamente por el lado de los precios, y por el lado de los hechos y las decisiones. Por ejemplo, la 032, el decreto de urgencia del metro, bueno, he visto que todos abordan por el lado del viaje del Cusco, la conversación de Barata en ese vuelo, y que hubo una sesión extraordinaria, media sospechosa. Pero si vemos los contenidos, la cosa se agrava. Vemos que esa sesión del Consejo de Ministros, esa acta del Consejo de Ministros, dice claramente que el proyecto tiene que ser autosostenible, financiado con recursos privados. Pasan 8 días y se convierte en un proyecto financiado totalmente por el Estado. Un cambio de contenido del Consejo de Ministros con lo publicado. Primer acto ilegal, porque todo decreto de urgencia tiene que estar sostenido en base al acuerdo del Consejo de Ministros. Y ustedes consiguieron las actas del Consejo. Sí, y ahí hay totalmente irregular. ¿Qué pasaron esos 8 días? ¿Por qué se demoraron 8 días? Escucho a la señora Ana García decir en una entrevista recientemente, no, es que el señor Carranza es muy meticuloso, revisaba todas las firmas, todos los cheques, y por eso se demoró 8 días. Y si fue tan meticuloso, no se dio cuenta de algo que es sumamente sustancial, de cambiar el financiamiento del proyecto. Claro. Entonces, aquí hay un tema sumamente grave. Porque lo que se infiere de eso es que se respondió a un requerimiento del contratista. así es. Eso es lo que está clarísimo. Ya. O sea, que el Estado tenía una posición y que cambia su posición a requerimiento del contratista, porque recordemos que en ese contrato no hubo concurso público. Así es. Odebrecht fue postor único. Porque Odebrecht era el único, en teoría, que tenía la ingeniería suficiente para poder prestar el servicio. No había nadie más en el planeta que no fuera Odebrecht. No eran 8 días de revisión, eran 8 días de negociación. Exactamente. Ahí fue lo que se negoció. Ya, y seguimos viendo otros elementos. El contrato con Odebrecht se firma en diciembre de 2009. El del Metro de Lima. Así es. Bueno, todos decimos que se levantó Observaciones. se levantaron los sistemas de control, se levantó el SNIF. No, se levantaron después del contrato. ¿Ah, sí? Se levantó en el Decreto Supremo 081-2010, firmado el 11 de marzo de 2010, y el contrato se firmó en diciembre de 2009. Ah, primero se firmó el contrato, después se levantaron los controles. Así es. Y ahí dice en el Decreto Supremo 081, exonérese al metro tramo 1 y tramo 2 los estudios de prefactibilidad. Así ¿Cómo es. se hace un contrato? Ya, exonerando los estudios de prefactibilidad, después, o sea, es totalmente ahí. Por eso, esas acciones generan las condiciones para que después los operadores, los funcionarios menores que ya firman la concesión, firman la buena pro, ahí dentro el señor Luyo y todo el resto, ellos no pueden hacer eso si es que no funciona Lo anterior. Lo anterior. Claro, no hay, eso lo hemos dicho varias veces, o sea, sin la firma de los decretos supremos que los firma el presidente de la República y el ministro responsable, no es posible que todos ejecuten la obra. Por lo tanto, es absolutamente absurdo que el señor Carlos Nestre le pague únicamente al viceministro de Comunicaciones una coima de $6 millones y de ahí para abajo y a nadie más. Si esos señores no tenían capacidad de decisión, ¿por qué le paga $6 millones a una persona que no tiene capacidad de decisión? Es un disparate. Y ya hay la declaración de que el monto fue mucho mayor, ya hay un monto en el aire. $24 millones es lo que dice Nestre que le hizo apuntar el señor Barata por la obra. ¿Para qué? Para repartir el costo entre todos los asociados. Por eso llevaban una contabilidad de esto, porque querían cobrarle a los otros. Y $24 millones es lo que señala el señor Mestre, que se le cobró por gastos extraordinarios. Ellos tenían una forma de llamarlo gastos adicionales
a los otros, ¿ya? Aun cuando los otros le dijeron, no queremos saber, tú dime cuánto es y ya está, muy bien. Y ahí tendrán su responsabilidad. Pero lo que es cierto es que el señor Nestre ha declarado que fueron 24, pero que él responde por 10, que son los que se entregó a Tala, a Luyo, a Cuba, a Narváez y a los 2 miembros de la Comisión de Proinversión. Es decir, a toda esta banda, el MTC, más el millón y tantos de Atala, por un terreno vendido que era de la Superintendencia de Bienes Nacionales. Yo creo que hay que ir mucho más allá. Si bien es cierto, los corruptos, los que recibieron la coima, los que se metieron y traicionaron a la patria deben irse presos, pero si no desactivas todo el sistema, vendrá otro corrupto, vendrá otro coimero y se reemplazará la pieza y continúa la pieza. ¿Y cuál es el sistema, congresista? Porque, fíjese, tampoco podemos caer en un problema muy serio que tiene el Estado peruano hoy, que es el problema de gestión. Es decir, no se hace nada. El funcionario público honrado, aterrado de que termine preso, Dios no lo quiera, dice, no, yo no le firmo nada. Yo no firmo. Yo creo que el primer problema es, y que es de orden conceptual, inclusive agrede los principios, los valores constitucionales. El Estado reemplaza al mercado. Uh-huh. Y la Constitución dice que estamos en una sociedad de economía de mercado, donde el comportamiento del mercado te va direccionando. No, aquí el Estado reemplaza el mercado. Le da ingresos garantizados al privado por 20 y 30 años. A cambio de la construcción de la obra. A cambio de la construcción de la obra. Ingresos garantizados. O sea, le da un flujo de caja que no pone en riesgo en absolutamente nada. Pase agua por Olmos o no pase, igual se paga. Así es. Pasen carros o no pase, igual se paga. En el caso del metro, es kilómetro garantizado. Uh-huh. O sea, es por kilómetro recorrido, punto. Uh-huh. Si subió un pasajero o estuvo full, iguales. Iguales. Entonces hay un tema de principio. O sea, el Estado tiene que garantizar los ingresos y transgredir el... Claro, lo que usted me está diciendo es una cosa bien interesante. En el sector privado, el riesgo del negocio lo asume el privado. Por eso es bueno que el Estado no sea, ¿no es cierto?, empresario, porque cuando el Estado es empresario, socializa la pérdida. Es decir, si el Estado pierde, perdemos todos. Mejor que pierda el privado solito, ¿no? Pero en estos casos, muy interesante lo que usted señala, el riesgo del negocio lo asume el Estado. Y al asumir el riesgo del negocio del Estado, finalmente está socializando la pérdida. La pagamos todos. Y el otro lado, cuando hay una iniciativa privada, no solamente se asume el riesgo, sino pone su plata, invierte. No, aquí el Estado pone la plata y el privado recupera la inversión. Exactamente. O sea, todos esos elementos deberían haberse discutido en el Congreso. Lógico, ¿qué es lo lógico? O sea, ¿cómo vamos a promover la contratación pública para que sea rápida? Porque queremos que haya mucha infraestructura construida, eficaz, pero al mismo tiempo sin generar lo que se llama incentivos perversos. Es decir, hacer que el Estado no asuma costos que no debe asumir o que los asuma directamente y socialice la pérdida. Porque es posible, efectivamente, en infraestructura de gran escala, lo que se llama tener costos hundidos. Es decir, miren, los metros, lamentablemente, no pueden recuperarse a través del pago del pasaje. Eso está probado en el mundo entero. No pueden. Lo que paga el pasaje es el costo de la operación. Eso sí se puede hacer. Pero el costo hundido del Estado de pagar el metro lo tiene que asumir. Muy bien. ¿Quién lo va a asumir? Si lo va a asumir el Estado, lo tiene que asumir al menor costo posible. Pero no lo puede asumir el mayor costo posible. Esa es la discusión. Y la operación efectivamente la puedes concesionar, pero la vas a concesionar a quien te dé las mejores garantías de ¿qué? De servicio, a cambio del precio, y le regulas el precio. Esa es la forma de concesionar. ¿Por qué? Porque tú quieres la obra ahora, no la quieres dentro de 20 años. Y el Estado lamentablemente no tiene las plata para hacer las obras ahora. Entonces yo prefiero concesionar una carretera a 20 años porque me la dan ahorita, para poder disfrutarla ahorita, y la vamos pagando en 20 años. Es como comprar el crédito, ¿no? Me compro la refrigeradora hoy día, la pago en 2 años, pero la disfruto desde hoy. Eso tiene un costo financiero. El Estado lo tiene que asumir y por lo tanto todos los peruanos lo tenemos que asumir. ¿Estamos dispuestos a asumir ese costo? ¿Estamos dispuestos a asumir lo que vale tener la carretera hoy y no dentro de 20 años? Y ahí hay un análisis que hace el Ministerio de Economía. Por eso es necesario el SNIP. ¿Cuánto favorece esa infraestructura a la producción del país? ¿Cuánto va a incrementar el PBI por esa infraestructura? ¿Vale la pena? ¿No vale la pena?
Si es una carretera como la Panamericana, por ejemplo, vale la pena porque promueve el comercio interprovincial, que es importantísimo para la economía del país. Hagamos bien la carretera, ahorramos costos, etc. Hay otras externalidades. Pero como usted dice, esos temas eran los que tenían que discutirse. Y nunca se discutieron. O se discutieron alguna vez y me lo perdí. No, creo que nunca se dieron, no está en la agenda, no está en el chip de la gente, ¿no? Claro, porque efectivamente, o sea, la concesión sirve para eso, para movilizar. O sea, el Estado no tiene pues 3.000 millones de soles para hacer una vía pues gigantesca, no los tiene. Pero también tiene que cuidarse, ¿no es cierto?, de que el préstamo, entre comillas, que está tomando a largo plazo sea razonable. Y lo que usted dice también es poco razonable, ¿no? Es decir, le garantizo al privado cero riesgo, recuperación íntegra de la inversión, como no se va ni conmigo. Ahora, y lo otro que creo que es importante discutir, el tema de la promoción de inversiones que tiene que ser reales, ¿no? Porque en el caso de Olmos, por ejemplo, cuando vemos la estructura, encontramos lo siguiente. La idea es atraer las inversiones extranjeras, irrigar ya. las pampas para que una vez que tú tienes un mercado de tierras, tengas mayor inversión en el mercado de tierras. Ya. Pero vamos a ir por el lado financiero. Ya. Es atraer el ahorro externo, el ahorro que hicieron en el resto del mundo, para poderlos invertir en el país. Así es. Ya. Pero ¿qué ha pasado aquí? Es el ahorro de los peruanos, que se colocaron los bonos de las AFPs. Así es. ¿Ya? No se trajo dinero del extranjero, fue el ahorro nuestro. ¿Ya? Sí, es una emisión de bonos. Es la que se puso en libertad. Ahora, el contrato de Olmos fue un contrato muy discutido por Mercedes Arauz cuando fue ministra de Economía. Y le generó un enorme problema, recuerdo, porque Odebrecht presionaba y presionaba y presionaba. Y finalmente se hizo lo que Odebrecht quiso. ¿O no? ¿O me equivoco? Claro, y hay un tema que nunca ha quedado aclarado. Necesitaba la autorización, el visto bueno del MEF. No existe autorización y visto bueno del MEF, hasta ahora. No estuvo de acuerdo. ¿Ya? Pero sin embargo lo hicieron. Exactamente. Lo hicieron contra viento y marea. Lo único que existe es una carta de un viceministro de Economía, que traslada la opinión de un director nacional. Nada más. No existe un compromiso, decir que esto está correcto y el MEF ha analizado. No existe en absoluto nada de eso. Qué increíble. Olmos. ¿Te puedes imaginar el tamaño del proyecto? Porque hay Olmos 1, Olmos 2, etcétera, ¿no? Entonces, sí, pues, Alan García prometía mucha obra pública y estamos en un momento en que el Estado peruano era relativamente rico en comparación con sus gobiernos pasados. O sea, había la posibilidad y se hizo mucha obra pública, eso es verdad. Pero, ¿a qué costo? Eso es lo que estamos discutiendo. ¿Y con qué funcionarios se corrompieron para que esos costos los beneficiaran a ellos mismos? Ese es el tema central. Odebrecht ha reconocido su culpa, falta que la reconozcan otras empresas constructoras, no es la única. Y hay otros temas ahí todavía pendientes, OAS, por ejemplo, en Lima, pendiente. Camargo Correa. Con Huachipa. ¿Ustedes lograron investigar, avanzar algo de eso? Con Camargo Correa en algo, con OAS avanzamos por línea amarilla. Por línea amarilla, así es. Ya, Camargo Correa cogimos por Huachipa y cogimos por Alto Piura, ya, porque ahí son dos cosas que sumamente delicadas. Y bueno, Interoceánica, Camargo Correa ingresa en el tramo 4, ya, y los otros tramos son Odebrecht. Entonces sí hemos cogido a varias empresas. Lo que ahí se concluye, y además hay testimonios que vienen desde Brasil, ellos se repartían el mercado. Veían, tú vas aquí, tú voy acá. Habían cartelizado el mercado. Sí. Entonces ahí hay cuál competitividad, cuál economía de mercado. Si todo se repartía. Ahora, es evidente que en esta investigación del Club de la Construcción, eso quedó clarísimo. Hay actas, en fin, lugares donde se reunían. Habían cartelizado el mercado de la construcción. Contra lo cual el Estado tiene la obligación de tomar medidas, porque la cartelización es delito. O sea, yo no me puedo cartelizar y decir, todos vamos a cobrar lo mismo. Eso es cartel, está prohibido, es delito, ¿verdad? Está en el Código Penal. ¿Llegaron a aprobar la cartelización ustedes? No. Pero, sin embargo, sí hubo acceso a declaraciones y a testimonios que dieron las propias empresas constructoras en el Brasil.
que sí se repartían ellos el mercado. Ahí la Eso confesión. sí, eso sí. No, y además, esa es la declaración, digamos, inicial de Lavallato. La primera confesión de Lavallato grande, que la hace la empresa más chiquita, que actuaban como secretaría, digamos, de todo este club. Fue Engevic. Exactamente. Ellos son los primeros que confiesan. Y dicen, sí, efectivamente, y repartíamos. Entonces, éramos 1, 2, 3, 4, ya, hoy día ganas tú 4, después ganó 3, 2, 1, regresamos al mismo orden y nos repartíamos todas las horas. Todos participábamos y simulábamos competencia, pero todos ya sabíamos quién iba a poner el precio más alto, el bajo, el intermedio, cuál era el que era. Y eso era lo que se hacía. Y hay que ver las declaraciones de Engevic, que son muy interesantes, y las que están relacionadas con el APRA, sumamente reveladoras, ¿no? Por ejemplo, recuérdenos algo antes de despedirnos. Que para ellos era sumamente importante las relaciones con el APRA. Lógico. Y lo dicen en una declaración. Lo dice ahí, está la declaración grabada, inclusive está colgada en YouTube, lo he podido ver ahí. Bueno, eso de los apristas, es que eso se puede interpretar de muchas maneras. Nosotros somos muy interesantes para mucha gente. Porque usted con Rita Pari lo trata así, ¿no? Porque usted dice que no somos interesantes, siempre hemos sido interesantes. Tenemos empresas en el mundo entero que nos admiran, que quieren tener relación con nosotros. ¿Cuál es el problema? Interesantes para los negocios. Claro, Sí. ese es el problema. Sí. Ahora, además de los ministros, viceministros, o sea, los funcionarios del Estado peruano en el Ejecutivo, ¿usted cree que ha habido algún beneficio para personas distintas a ellos? Porque yo veo la conducta, discúlpenme, de los congresistas, de una lealtad pues absoluta hacia Alan García, que ya comienza a llamar la atención. Claro, es que No quieren, como si no quisieran ver la realidad. fueron los operadores. Mira, lo que hizo la corrupción en el país era destrozar los mecanismos de democracia que tiene un país. Por eso Odres decía, yo financié a todos. Y cuando dice yo financié a todos, financió a quien iba a ganar, iba a tener el control del Poder Ejecutivo, iba a asumir toda la gestión de gobierno, pero también controlar a los que iban a hacer el control político a las acciones del Ejecutivo. O sea, A los congresistas. o sea, todo el camino allanado. Ahora, y los hechos lo dicen. Yo en comienzo te comentaba, ¿no? O sea, cómo aparecen haciendo informes, recomendando inclusive que este tipo de proyectos deben ser replicados para otras regiones y para otras zonas. Esa es la última recomendación del informe que se dio en el 2008. Recomiendan los actos de Odres para el país. Está ahí escrito, está ahí colgado ese informe, ¿no? Entonces, ¿qué hicieron el control político a la gestión de Toledo? No lo hicieron. Inclusive archivaron un informe que era el informe que evaluaba la gestión de Toledo, que lo dirigía Serna. Ajá. Lo archivaron ilegalmente. Era un informe que ya inclusive tenía el acta virtual para ser tratado en el Pleno del Congreso. Ajá. Lo archivan en mesa directiva, cuando era presidente el señor Alba Castro. Ahí en mesa directiva archiva un informe que ya estaba para discusión del Pleno. Y ese informe encontraba responsabilidades a Toledo y hablaba sobre los CRPAO Claro. que estaban en la Los interoceánica. famosos RPAO. Ahora, qué raro, ¿no? Uno dice, ¿por qué el APRA querría en ese entonces proteger a Toledo, ¿no? Claro. En esos casos, sobre todo. Recuerda que decía que decía y por qué y a quienes financiaron primero los de Odres. Claro. Y hablan que en el 2006, por ejemplo, financiaron al APRA. Y la acción de 2006 a 2011, Que Alba Castro recibió $200,000. y el periodo de 2006 a 2011 se dedicaron a proteger a Odres y de pasadita protegían la gestión de Toledo. Lógico, si no se iba todo, pues. Así es. Increíble, es verdad. Nadie sabe para quién trabaja. Ha quedado clarísimo que la corrupción es así de extraña. El APRA protegiendo a Toledo. No lo había pensado desde ese punto de vista. Bien interesante. Y ahora, Estaban protegiendo un mecanismo, no estaban protegiendo a Toledo. y ahora el tema del llamado asilo, que desde mi punto de vista es fuga, disfrazado
bajo la Claro. figura del asilo, porque es fuga, hay que decirlo en sus términos así. Y si es que le dieran el asilo, es también proteger a Toledo, también proteger a claro. Inostroza, porque ellos van a decir, sí, no, No hay justicia en mi país, ya. lógico. Entonces van a estar protegidos allá también, ¿no? ¿Así es? Ah, no, por Sí, supuesto. sí. O sea, ¿Qué mayor argumento? Claro, En o mi sea- país todos son corruptos, señor. ¿Cómo me va usted a mí entregar a mi país si todos son corruptos? Por eso que vuelvo a decir que las acciones del señor García y del entorno van más allá de la protección de su gestión y de sus propias acciones, si no protegen el sistema. Claro. Es que, como me dijo Alonso Gurmendi, me dijo, es que no es que el sistema sea corrupto, es que la corrupción es el sistema. Así es. Ese es el tema. Es muy diferente. Pues tú puedes tener un gobierno corrupto, puedes tener un funcionario corrupto. Contra eso se combate. Pero cuando la corrupción es el sistema, entonces todo es corrupto. Y ese es el problema. Si no, no tendríamos pues 5 expresidentes procesados en este momento, por lo menos investigados. Uno condenado y otros 4 investigados. Qué bárbaro, ¿no? ¿Qué tal país? Ahora, hay mucha gente de fuera que me dice, pero si ustedes son un ejemplo para Latinoamérica. Sí, claro, un ejemplo porque hasta ahora los chapamos, ¿no es cierto? No es posible llegar todavía hasta el final en las investigaciones, salvo el caso de Toledo, que eso está redondo, pero más redondo no puede estar. La confesión de Maiman ha sido vital y con eso está todo. No podemos llegar hasta una resolución, digamos, positiva. Pero el caso de Toledo, por ejemplo, Toledo puede salvarse si es que el gobierno de Estados Unidos lo protege y puede protegerlo Ya, con y- este tipo de hechos. Claro, y puede fundamentarse en el asilo de Alan. Así es. Bueno, nos tenemos que ir inmediatamente a despedirnos, porque ya se acabó el programa. ¿Qué hay preguntas ahí? Hay muchas preguntas, Rosa María. Primero al congresista le preguntan si piensa volver al Congreso. Haría mucho bien, dice, porque escuchar a la señora Bartra no les agradó mucho al público. Bueno, pobrecito el congresista Pari, pues no lo pueden comparar con la señora Bartra, pues también uno tiene dignidad. ¿Piensa postular el 2021? Ahora que ya no se van a poder reelegir los otros. Bueno, es un tema todavía no pensado, hay que esperar el 21 qué es lo que pasa. ¿Usted fue mientras- congresista por qué región? Tacna. Por Tacna. ¿Y sigue viviendo en Tacna? Paro entre Tacna y Lima, trabajando. Tendría que postular por Tacna, pues nuevamente. Buscando cómo vivir, ¿no? Lógico. Claro. Los que no robaron tienen que comer. O sea, tú dices, está trabajando, te dicen. ¿Y qué quieres que haga? ¿No? A veces hay gente que te dice, está trabajando de algo, ¿no? Como si fuera ofensivo. Entonces tú dices, pero sí, pues trabaja, tiene que trabajar para poder vivir. Es lo que hace la gente decente, trabajar. Rosa María, preguntan, en caso que se le niegue el asilo político al señor García por Uruguay, ¿sería posible que el fiscal tome este intento del señor García de escapar como obstaculización de la justicia? Pero por supuesto. Es lo primero que el fiscal va a decir, señor juez, ha quedado demostrado que el señor García quiere evadir la acción de la justicia, utilizando un mecanismo diplomático internacional, que le está vedado porque esta es una investigación de delito común. Pero por supuesto, juega a favor de García, aunque ustedes no lo crean, porque el Uruguay sabe que si no le da el asilo, lo está entregando prácticamente a prisión. Eso juega a favor de García. Y ningún Estado pues tampoco quiere tener la responsabilidad de entregar a alguien que le ha tocado la puerta a prisión, ¿no? Pero a eso está jugando García. Si ustedes me sueltan, a mí me meten adentro, ¿ah? Y va a ser culpa de ustedes. Versus todo el Perú diciendo al Uruguay, si ustedes se lo llevan, van a encubrir a un delincuente. Y eso va a ser culpa de ustedes. Pobres los uruguayos, ¿no? ¿Qué maldad les habremos hecho para que merezcan este destino, ¿no? Hagan lo que hagan, hagan lo que hagan, la decisión es dificilísima. Y hay una pregunta que toca un poco a nuestra casa. Ajá. Dice, soy estudiante de la Universidad San Martín, los apristas políticamente le arrebataron la universidad a los dominicos. Sí. Ahora no la podrían reclamar legalmente teniendo en cuenta que ya no manejan el poder judicial. Yo pregunté eso a los padres hace muchos años y acá me dijeron, nosotros, ¿cómo es? No estamos para las riquezas de este mundo. Así fue, ¿no? ¿Te acuerdas? Así me dijeron. No nos interesan las riquezas temporales. Nos interesaba y lo que les interesa es educar. Su objetivo es educar. Este programa es un programa que busca educar. No tiene casi publicidad. No es un tema de
No es un tema patrimonial, eso ténganlo claro. Hasta los últimos, ya van a ser 3 años que conozco a los dominicos, no es un tema de plata, no es un tema de recuperar propiedades, no, ese no es el tema. Ahora, si la universidad, por ejemplo, se quiere vender, porque es una universidad privada, no podría hacerse. Revierte inmediatamente a los fundadores. Los fundadores son la Orden Dominica, eso no hay discusión. Yo he visto acá los papeles de fundación del año 68. Se fundó además aquí donde estamos, en este mismo convento. Es curioso, en este convento se han fundado 2 universidades, se han fundado San Marcos y la San Martín. Bien interesante el lugar, ¿eh? O sea, así como se dice, históricamente, mucho valor hay en este lugar. Pero no, lamentablemente no, actualmente no, salvo que, como digo, los actuales dirigentes de la universidad quisieran venderla, haciéndola pasar como propia, digamos, no podrían hacerlo porque tendría que revertir inmediatamente a los fundadores. Pero a los dominicos de verdad les interesa educar, no les interesan las riquezas materiales. Es un problema. Si no, pregúntenle acá a todos los muchachos, pero es el espíritu, como dice, es el espíritu de la casa. El carisma. Así, el carisma de la casa. No les interesan las riquezas. Padre, pero tiene que hacer algo. No nos interesan las riquezas materiales. La muerte. Bueno, nos tenemos que despedir y... Hasta mañana. Hasta mañana. Mañana estamos aquí de todas maneras, no se preocupen. Hoy día se pronuncia, ¿verdad?, en la Conferencia Episcopal Peruana respecto a todos los acontecimientos que están pasando en el país. Qué bueno. Ya se ha pronunciado Monseñor Barreto de una manera muy enérgica, diciendo que esto del asilo es una vergüenza. O sea, hasta eso tiene Uruguay para contemplar, hasta la posición de la Iglesia en el Perú, o por lo menos la de Monseñor Barreto, ¿no? Diciendo, miren, esto es una vergüenza. Y bueno, vamos a escuchar qué nos dicen los obispos el día de hoy, que esa sí es la voz oficial de toda la Iglesia. De toda la Iglesia, pues la voz de los pastores del Perú. Nos tenemos que despedir hasta mañana. Vamos, hasta mañana. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco.